Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Si quieres apoyar, si gustas, si es de tu agrado, el canal como siempre, muchas gracias. Ok, vamos a darle, que es lo más importante. Primero que nada, hoy vamos a hablar a detalle sobre esto. Básicamente, me va a decir, Destro, ¿qué estás hablando? El App Gear Booster, básicamente, es una aplicación que muchos han utilizado, tengo entendido, para boostear actualmente el Warzone Mobile. Y ha aparecido la región de Brasil y Australia. A ver, aquí tenemos Brasil, pero más abajo está Australia. Lo que pasa es que está recortada la pantalla seguramente por cómo tengo los márgenes del panel. En fin, tenés Australia por acá y pues actualmente cuando le das al Call of Duty Warzone Mobile, que no sé por qué ahora se llama Proyecto Aurora, mira, te pone 284 DMS, como ustedes saben, lo mínimo que necesitan de ping para poder jugar al día de hoy el juego, son 200. Esto va a ser también para las nuevas regiones, ya para que lo sepan, y tenemos también nueva información acerca de eso. Pero también se puede acelerar el juego en el modo de Brasil, que básicamente en Brasil el juego como tal te pone un ping de menos de 100. O sea, la latencia es de, por ejemplo, podemos decir 200 de ping y te abre el juego completamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo tengo un problema, pero a otras personas no les está pasando esto. Ok, inicia completamente el Warzone Mobile, los deja iniciar y no pueden jugar en la partida. Eso es normal porque los servidores aún no se han activado. Pero vamos a tener noticias a inicios de esta semana en Warzone Mobile, así que no estén preocupados. Esto ya lo han confirmado por el Discord. ¿Qué es lo que pasa? Me aparece el inicio de sesión de la cuenta de Activision. Y si yo quiero iniciar sesión, sencillamente me va a pedir lo del código de verificación y no me va a pasar de acá. Tengo entendido de que esto en algunos dispositivos les está pasando, de que ya les deja pasar el juego, pero está bien, está perfecto. Me alegra mucho de que así sea. Pero es porque algunos de los servidores estarán llegando para Brasil completamente. Ahora, te doy el contexto. Y si quieres, descárgate la aplicación porque pues posiblemente se vengan ya los servidores oficialmente o utiliza un VPN de confianza. Ok, voy a hablar de algo muy importante y es que hoy, hace poco, creo que hace pocas horas, Soki subió un video hablando sobre el Warzone Mobile. Y lamentablemente, voy a ser sincero, pero es que Soki, no, o sea, lo que dijo Soki, puta, o sea, es mi ídolo loco, pero es que lo que dijo es cagada. Pero bueno. En fin, yo sé que es sacar video por sacar, cuando tenés que investigar bien. Él dijo cosas que no es así. Ok, primero que nada, no se necesita una persona de Australia para que alguien te pueda invitar para jugar. No, no se necesita una persona exactamente de la región de Australia para poder jugar el Warzone Mobile. Yo he jugado porque tengo gente que vive en Estados Unidos, amigos míos, que utilizan el mismo VPN que yo utilizo, que es el Express VPN. Ponen en Australia y tienen menos de 200 de ping. El juego no es que revisa de que vos estés en Australia. No, el juego revisa que tengas excesivamente más de 200 de ping. Si tenés más de 200 de ping, no podés jugar. Aunque estés utilizando VPN. No podés jugar. Esto, cuando salió el juego oficialmente, Warzone Mobile, no pasaba. Recuerdan de que te ponías el VPN, te lo desactivabas y automáticamente podías entrar a las partidas. Porque al desactivar el VPN tenés ping buenísimo, porque es el ping de donde te encontrás. No se necesita gente de esa misma región para jugar. Se necesita gente que tenga menos de 200 de ping, esté donde esté. Te pongo el ejemplo de Reus, Kraken, el Alar. Ellos están básicamente, creo que Baja California o por cerca de Estados Unidos, básicamente cerca de México, y tienen entre 180 y 184 de ping. Estas personas pueden jugar el juego utilizando VPN y ellos me han invitado y yo por eso he podido jugar muchas veces Warzone Mobile y por eso les he traído los gameplays de Warzone Mobile. Otra cosa, él dice de que en mayo el juego va a salir oficialmente para Europa y Sudamérica. Eso también no vale, porque ellos mismos dijeron de que Sudamérica y actualmente la gente de Europa va a poder jugar el juego sin necesidad de estar esperando tanto. Él dice de que te tiene que invitar a alguien de la región que salga así. No, no señores, acuérdense. Se puede jugar si te invita a alguien que tenga menos de 200 de ping. Si tu compa que dice que puede jugar tiene menos de 200 de ping, puede entrar a las partidas y te invita, vas a jugar sin problema alguno. O sea, sí, ya se me va a decir, Destro, ¿qué estás diciendo de Soki? Que es un mentiroso. No, lo que pasa es que Soki, no sé quién diablos le dio la información, porque seguramente le dieron esa información, pero no es así. La información está muy mala. ¿Por qué te lo digo yo? Yo no soy de Australia, mis brothers no son de Australia, no tiene que ver nada. O sea, todo el mundo sabe que tenés más de 200 de ping, no te dejas jugar el juego. Porque el juego dice, ah, bueno, este está utilizando VPN, tiene mucho ping, pues no lo vamos a dejar jugar. Pero no tiene que ver nada con la región de Australia. De momento hasta ahora ha sido así. Y será así con las nuevas regiones. ¿Qué pasará si meten servidores en Sudamérica? Por ejemplo, un servidor en Brasil o un servidor latinoamericano completo.
toda la gente por parte del continente americano, y continente americano me estoy refiriendo a todos los países americanos, no me refiero a Estados Unidos, porque Estados Unidos no es América, recuerden eso, van a poder jugar el juego porque seguramente van a tener menos de 200 de ping. Porque si es en Brasil como tal, el juego no lo va a detectar de que tenés ping alto, aunque estés utilizando VPN. Suerteros los que les toque la región, porque no van a necesitar VPN. Pero los que no nos toque la región, como es en mi caso, porque hubo mucho que me toque la región, voy a utilizar VPN, pero ya no voy a necesitar exigidamente que alguien me invite, porque voy a tener menos de 200 de ping. Para la gente de Europa, para la gente de España, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Si tenés el servidor cerca de tu país y te lo pinta a menos de 200 de ping, vas a poder jugar el juego sin necesidad de que te inviten. Seguramente los servidores se logren petar, exploten, pero vas a poder jugar el juego, que es lo importante. Y es lo que la gente quiere hacer, que sí van a poder jugar completamente con las regiones. Ahora, Warzone Mobile ha dicho que a inicios de esta semana vamos a tener las noticias ya de los servidores. Esperemos que no haya más retrasos, que ya sacan completamente los servidores o el servidor que toca, que toque en la región de Sudamérica, la región de LATAM, la región de Europa, cualquiera, pero que esté a menos de 200 de ping, que me parecerá perfecto. Y pues ya veremos si todo sale completamente bien y súper rentable, que es lo que queremos. Ok, habiendo dicho eso, ¿qué es lo último que quisiera decir en este pedazo de video? Pues sí. En el booster, mejor dicho, en la aplicación UpGear Booster, pues sale el servidor de Brasil. Algunos lo está dejando ya entrar, lo que quiere decir de que posiblemente tengamos un resultado sobre la región de Brasil, que lo dudo mucho, porque dijeron de que tiene que ser países pequeños de Sudamérica. Y aunque no lo crean, los angloparlantes normalmente no conocen Centroamérica, o sea, me refiero, le dicen Sudamérica incluso a Centroamérica. Parece tonto, pero es verdad. No sé cómo fue que les enseñaron la geografía, pero bueno, al menos a mí me enseñaron de qué es América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Sudamérica lo ponen completamente como que fuera Centroamérica. Esto lo digo constantemente por todos los juegos que vengo jugando desde hace un montón. Y Sudamérica lo meten con los demás países como lo que es Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Los meten con Sudamérica, nunca los meten como Centroamérica como tal, porque parece que Centroamérica no existe. Los libros de geografía de los anglos. Entonces, es lo que pasa ahorita. Vamos a ver qué se cuece. Cualquier servidor que salga en LATAM, bien recibido, porque todos vamos a poder jugar a menos de 200 de ping, ya se la saben. Si tenés muy mal internet, ya sería el colmo. Ahí ya te lo digo, eso ya es factores por ahí donde viene. Pero bueno, ha salido un servidor en Brasil en esta aplicación. No es verificado completamente de que llegue para Brasil, ya te lo digo yo, porque Brasil es uno de los países más grandes de LATAM. Y pienso a mi parecer de que va a ser uno de los países pequeños de LATAM donde se va a producir o incluso parecer el servidor. Es lo que tengo. Habiendo dicho eso, pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Adiós.